Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Investigaciones Económicas. Es un gusto recibirlos en esta que es la última sesión de nuestro curso del posgrado de estudios latinoamericanos. Estamos impartiendo Daniel Inclán, David Barrios y yo, Raúl Ornelas. Están acá pues los jóvenes doctorantes y maestrantes que han estado participando en este curso y varias personas más que vienen por el interés de escuchar a nuestro invitado, que hoy estamos ahora sí que de manteles largos, como se nota en la sala, porque recibimos a nuestro querido compañero Gustavo Esteva, quien participa, entre muchas otras iniciativas, en la Unitierra Oaxaca, y que es uno de los pensadores no solo más fértiles, sino también más creativos en este tiempo tan negro que nos ha tocado vivir, y que Gustavo pues ha estado trabajando justamente el otro lado de lo que nosotros vimos en nuestro curso, el lado de la esperanza, el lado de la transformación radical, el lado de las autonomías, en fin, un montón de pensamientos que ha estado compartiendo con nosotros desde hace años. Recordábamos ayer en una charla que tuvimos cuando encontramos a Gustavo, que hace ya casi 7 años estuvimos por acá platicando sobre la superación del capitalismo. Por ahí ven ustedes un libro que se llama Crisis civilizatoria y superación del capitalismo, que trae un ensayo, un largo ensayo muy denso y más bien muy sólido de Gustavo sobre esto que él llamó la insurrección en curso. Así que hoy, con este tema de las resistencias en México, vamos a recibir a Gustavo Esteva. Gracias por aceptar venir, fue difícil, sabemos que tienes muchas ocupaciones, y gracias por estar acá con nosotros otra vez. Gracias a ti, Raúl, la posibilidad de estar en este espacio de reflexión de los que has estado creando ya hace un tiempo. Me parece muy interesante interactuar con ustedes. Efectivamente, recordamos lo que pasó en 2010, cuando me invitaste a ese otro ámbito de reflexión. Por primera vez leí este texto que me ayudaste a preparar para la edición. Me di cuenta que lo que decía en 2010 era una presentación caótica y desordenada de las iniciativas que olfateaba en ese momento de la insurrección en curso, pero me pareció interesante descubrir que en 2010 ya era posible anticipar, así fuera en forma tenue y vaga, lo que hoy está pasando y lo que hoy podemos decir con mucha mayor claridad que lo que decíamos en 2010. Eran entonces, como es ahora, muchas piezas de un rompecabezas en que no está claro el diseño, pero que se tiene claridad de cuál es el sentido de todas estas piezas. Esta mañana no vengo a tratar de compartir con ustedes alguna verdad o grupo de verdades o un tipo de doctrina, aunque traeré algunos datos duros. Todos sabemos que los datos duros se construyen, aunque ofreceré algunas bases teóricas. Todos sabemos que cada base teórica tiene una hipótesis alternativa. En realidad, lo que vengo a hacer esta mañana es compartir con ustedes que hemos construido una ventanita en el muro y quiero invitarlos a asomarse por esa ventana para ver un paisaje distinto al habitual, a ver si allí encuentran en ese paisaje algo que les interese o que los pueda inspirar en lo que están haciendo, pensando actualmente. Aunque hablo por mi cuenta nada más, voy a estar ocasionalmente intercalando un nosotros, y quisiera decir quiénes somos esos nosotros que hablan por mi boca. Por una parte son las Unitierras. La Unitierra nació en Oaxaca como una coalición de organizaciones indígenas y no indígenas. Es una universidad peculiar que no tiene maestros, ni currículos, ni profesiones, en donde practicamos algo que le llamamos la reflexión en la acción y que se ha extendido. Hay ahora unitierras en pequeñas comunidades, hay unitierras en varios estados de la República, en Colombia, en California, en Toronto, y esta red de unitierras hemos estado reflexionando juntos, y comparto algo de lo que es esa reflexión y que tiene actualmente una expresión concreta en un seminario virtual que arrancamos este mes de enero, donde participan 28 colectivos de 6 países, incluyendo 10 ciudades mexicanas, y donde el nombre de este seminario es Otros Horizontes Políticos, más allá del Estado-Nación, del capitalismo, del patriarcado y de la democracia. Es esa reflexión de estos otros horizontes políticos que vamos cocinando en el seminario que quisiera compartir esta mañana con ustedes. Antes de invitarlos a la ventanita, quisiera hablar algunas cosas del contexto de lo que está de este lado del muro.
Y lo primero, lo que me parece más importante, lo que de alguna manera preside toda la charla y nuestra situación, es que estamos en un momento de peligro, un momento de extremo peligro, un peligro que parece que no tiene precedentes. Estamos ya en muchas partes de México y del mundo acercándonos al peor tipo de guerra civil, cuando ya nadie sabe quién pelea contra quién, o lo que se ha estado llamando ya el síndrome yugoslavo, que implica que amigos o vecinos que habían sido amigos y vecinos hasta por siglos, de pronto empiezan a matarse entre sí con pretextos culturales o religiosos. Estamos en una guerra que quizás sea la guerra más pavorosa de la historia, una guerra en que nadie puede ser neutral y que si no se detecta la guerra y se toma bando en ella, uno inevitablemente se vuelve colaboracionista de uno de los bandos y quizás del bando que lo está destruyendo a uno. No sé si debo moverme, alejarme, qué hacer con este. ¿Está bien así? ¿Se oye bien? Se oye bien aquí. Muy bien. En esta guerra, que como en todas las guerras se ocupan y se ordenan territorios, quisiera subrayar en particular dos elementos de esta guerra. Es una guerra muy distinta a todas las anteriores, pero quisiera subrayar nada más dos de estos elementos. Uno, que es un elemento que no está muy claro en nuestro debate en México. Tiene que ver con la relación con la madre tierra y con lo que se trata en el ambiente. Hay un deslizamiento reciente de un término que no es nada sutil, que se pasa del calentamiento global al cambio climático. Se está dejando de hablar de calentamiento global, primero por reconocerse que no era una expresión afortunada. Hay partes del planeta que se están enfriando, no es realmente un calentamiento global. Segundo, es una categoría o un fenómeno sobre lo que hay intensa discusión, que es lo que está aprovechando el señor Trump. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de algo con mucho más solidez, tenemos mucho más elementos, mucho más capacidad de conocer qué cosa es lo que está pasando en ese cambio climático, cuál es la situación, cómo se ha llegado a esa situación de cambio climático y cuál es la perspectiva. De este aspecto del cambio climático, quisiera subrayar un elemento que es el que no siempre se toma en cuenta. Es cierto que hay un problema con las emisiones de CO2 y que hay que acabarlas, que hacen mucho daño. Pero las emisiones de CO2 no son realmente las responsables ni de lo que se llama calentamiento global, ni de lo que es el cambio climático. Las causas principales de lo que está pasando son los experimentos militares de geoingeniería que se han realizado por los últimos 60 años y que se siguen realizando de manera intensa, en donde la propia Tierra, por primera vez, esta es una novedad de esta guerra, la propia Tierra se convierte en un arma a utilizar contra los enemigos, donde se pueden producir sequías o terremotos o cualquiera de estas cosas con una mentalidad, un tipo de mentalidad que resulta en realidad pavorosa. Digamos, hay un documento del Pentágono, un documento que logró circular, es un documento oficial, en donde dice, hemos estudiado bien los volcanes y si nosotros producimos volcanes como somos capaces de producir, si logramos producir 70 volcanes simultáneamente, vamos a producir que se reduzca 1,5 a 2 centímetros la temperatura global del planeta. Entonces podríamos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, reduciendo la temperatura que aparentemente se ha convertido en problema. Claro, en esa operación de geoingeniería que ya tenemos lista, morirían entre 150 y 200 millones de personas. Pero parece que es un precio muy aceptable si con esto salvamos a 7,000 millones de personas en el planeta. Este es el tipo de mentalidad que estamos enfrentando. Estos son los experimentos de ingeniería que están en curso y que están siendo no solamente una amenaza potencial, sino una amenaza real cotidiana que estamos padeciendo en el mundo entero. El segundo elemento que quisiera mencionar es este. Hasta hace relativamente poco tiempo, todas las personas del planeta eran real o potencialmente utilizables por el capitalismo. Estábamos explotados por el capital
o estábamos como ejército industrial de reserva en distintas funciones como algunas personas que podían ser en su momento explotadas por el capital. Por primera vez en la historia existe un número creciente de personas que somos desechables, en que el capital no tiene ninguna posibilidad de uso de estos desechables hoy o en el futuro. Y como no tiene ninguna posibilidad de uso, como lo mejor que podríamos hacer desde el punto de vista del capital es desaparecer, muchos de nosotros estamos siendo desechados. No solamente somos potencialmente desechables, sino que somos actualmente desechados. Quiero subrayar un elemento. Esta categoría, este análisis de los desechables y de los desechados, es algo que hay ya mucha literatura, que está circulando, está casi de moda esta categoría. Pero quiero subrayar que los primeros que plantearon la categoría con precisión y que dijeron exactamente de qué se trata fueron los zapatistas en 1994 como una de las razones de su levantamiento. Estaban planteando su condición de desechables y que no estaban dispuestos a aceptarla. En este momento hay en el mundo una especie de consenso universal de que estamos al final de un ciclo histórico. Pero los forenses tienen una disputa intensa para la identificación de los cadáveres. Se disputa muchísimo sobre qué cosa es lo que realmente habría terminado, qué es lo que habría llegado a su fin. Por ejemplo, el señor Trump está enterrando los restos de la llamada globalización neoliberal, que no fue ni nueva ni liberal, y que de hecho había terminado hace varios años. Hay algunos de estos cadáveres que ya parece que existe consenso sobre su condición de cadáver, pero hay muchas otras cosas que siguen en disputa. Una de las primeras que quisiera poner sobre nuestra mesa de reflexión es la de la modernidad, que si hablamos de modernidad estamos hablando de la modernidad occidental y eurocéntrica. Si asociamos la modernidad con un proyecto social que ha tenido como pilares la física newtoniana, el reduccionismo cartesiano, la visión del Estado-Nación de Thomas Hobbes, el capitalismo, diríamos que los pilares de este proyecto social han sido destruidos desde Occidente y desde la propia Europa que los creó. Que estos pilares se desmantelaron. Y lo que estamos encontrando en este momento, lo que se llama hoy posmodernidad, no es lo que sigue a la modernidad, sino es el estado de ánimo de confusión y desconcierto de los modernos, que ya no tienen como referencia las verdades que hasta hace poco tiempo eran el sustento de su propia vida, de su pensamiento, que ya no pueden creer en esas verdades, que no saben qué hacer porque no tienen todavía un nuevo sistema unitario de referencia. Algunos de ellos están recurriendo a distintas formas de fundamentalismo, agarrarse de algo porque le sacaron el piso abajo de los pies, y otros empiezan a abrirse muy tímidamente aún a una posibilidad pluralista. Pero yo diría que entre los cadáveres que nosotros estamos enterrando está muy claramente el de la modernidad occidental, que ya no podemos confiar en ese esquema, en ese sistema de referencia que hasta hace poco tiempo teníamos. Quizás el punto más importante, y en el que también quisiera insistir más que ninguna otra cosa, lo que realmente nutre este momento de peligro en que estamos es la agonía de 5.000 años de patriarcado. Es la mentalidad patriarcal que al momento de llegar a su fin llega en la forma más violenta y destructiva que uno puede imaginar. Quisiera subrayar un elemento. El patriarcado ha reformulado el matriarcado diciendo que matriarcado es lo mismo que el patriarcado, nada más con las mujeres arriba. Y que en esta palabra, patriarcado o matriarcado, el componente arqué de la palabra quiere decir mando, regulación, gobierno, lo que se ejerce de unos sobre otros. La palabra arqué en su origen no quería decir esto de mando o regulación. La palabra arqué se refería al arco y era el arco de la vagina y se refería básicamente al principio de la vida. Lo que representaba la matriarquía original era el principio de la vida y el cuidado de la vida, con la mujer en el centro, porque la mujer era la que se encargaba de dar vida y de cuidar la vida.
Esto nos parece particularmente relevante hoy, porque la cara actual del patriarcado se ve claramente lo que fue siempre, pero que solo ahora aparece con toda claridad, que el impulso central del patriarcado es odio a la vida. Cuando los compañeros, las compañeras en San Cristóbal hace unos días están hablando de que su sentido principal, el sentido principal de su lucha es una lucha por la vida, es porque el sistema patriarcal, que se rige hoy básicamente por odio a la vida y que lo podemos ver en 1000 distintas manifestaciones de este odio a la vida, está llenando el planeta de proyectos de muerte de la Madre Tierra y de todos nosotros. Entonces la lucha actual es una lucha por la vida frente a un régimen que se rige por el odio a la vida. En relación con el capitalismo, como todos sabemos desde hace muchos años, Immanuel Wallerstein está mencionando que el capitalismo está en su fase terminal por sus contradicciones estructurales y que esta fase terminal se habría iniciado en 68. Pero cuando Wallerstein se le pregunta que cuánto va a durar esta fase terminal, dice que no tiene idea, pero que puede durar quizás 30 o 50 años más. Estaríamos hablando en este momento de otra cosa. Parece que es muy claro, nos parece muy claro a algunos de nosotros, que el capitalismo no puede detener ni revertir su proceso de autodestrucción, que está en ese proceso. Pero que este proceso es un deslizamiento a la barbarie y que en este deslizamiento a la barbarie estamos yendo todos. Estamos yendo, no es que estemos al borde del abismo, sino que ya nos llevaron a él, que estamos cayendo en el abismo y que se ve como insondable. Estamos en esa condición en que, como dice Anselm Yap, habría encontrado el capitalismo su límite interno. En un sentido estricto histórico, el modo capitalista de producción ya murió, pues se han secado sus fuentes de vida, su capacidad de reproducción. Un régimen muere cuando no puede reproducirse en sus propios términos, no cuando desaparece del planeta, sino cuando ya no puede reproducirse en sus propios términos. Y esto es lo que parece pasar actualmente con el capitalismo. La mayor parte de lo que se fabrica actualmente en el planeta sigue teniendo la forma capitalista de producción, pero toda esa crisis, toda esa estructura está en una crisis sin salida, cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Una forma de expresar esto es decir que vivimos en un mundo de zombies controlados por vampiros. Este mundo de zombies es las empresas capitalistas que continúan buscando culpables de por qué no obtienen su ganancia acostumbrada o la ganancia que esperaban, porque se está yendo de sus manos como agua que se escurre de las manos su ganancia. Y encuentran culpables y hablan de los gobiernos, de los bancos, de China, de alguien de afuera que es culpable de esto que está pasando. No logran ver que el modo de producción en que se inscriben encontró límites insalvables y no se han dado cuenta que esas empresas capitalistas son en realidad muertos vivientes, es decir, que ya no tienen vida propia, vida capaz de reproducirse, que han muerto ya, y que arriba de ellos hay un grupo de vampiros que están succionando de ellos, de las empresas capitalistas, toda la sangre viva, toda la plusvalía, y también succionando esa sangre de todos nosotros. Estamos viviendo en esta situación en que esos vampiros realizan una acumulación sin precedentes que, claro, como dicen muchos analistas, están acelerando la muerte final, están matando la gallina de los huevos de oro. Hay quien sostiene, hay una discusión sobre las cifras, pero del 100% de dinero que está en circulación en el planeta en este momento, solamente 7% correspondería a la economía real. El 93% restante
es de alguna manera humo, pero es un humo que está succionando a la economía real, que está pesando sobre la economía real y que está destruyendo la economía real. El límite interno principal del capitalismo fue generado por el cambio tecnológico. Desde Adam Smith todos sabemos que en este régimen el trabajo es la fuente de valor. El capitalismo opera como la transformación continua de trabajo en capital o de capital en trabajo. Opera mediante el consumo productivo de fuerza de trabajo y la valorización del capital. El avance tecnológico implicó desde el nacimiento del capitalismo que cada avance tecnológico implica reducir la cantidad de fuerza de trabajo que interviene en el proceso productivo, y esto implica una reducción del valor que se genera en el proceso productivo. La forma en que el capitalismo empezó este problema, que cada vez que avanzaba caía el valor de lo que producía, lo resolvió aumentando la producción y lograba producir cada vez más y de esta manera mantener el valor generado y por tanto la plusvalía, mantenerla o expandirla. Esto llegó a su límite. Llegó en principio a su límite, dicen los que se han dedicado a tratar de medir el momento, desde los años 90, en parte por lo que se llamó globalización neoliberal, que implicó una caída en la masa general de salarios en el mundo, en parte por eso, por la caída del empleo y de los salarios. Llegó un momento en que el capitalismo ya no podía seguir expandiendo la producción. Ante este agotamiento recurrió a lo que todos conocemos, que fue el procedimiento del crédito. Desde medianos de los años 90 se intensificó una venta sistemática de crédito, convenciendo a las personas, a las familias, a las empresas, a los países de que adquirieran más y más crédito para que de esta manera pudiera ampliarse la masa de compra y pudiera seguirse expandiendo la producción. Esto de nuevo habría llegado a su límite en lo que se llamó la crisis financiera de 2008, y a partir de 2008, en que los remedios que se aplicaron salvaron a los bancos pero no resolvieron el problema, el límite interno se hizo vigente. Ya se llegó a él. No es algo que va a pasar, no es una perspectiva, es algo que ya ocurrió. Y esto implica que a nivel del planeta, a nivel global, el capital no puede, la acumulación que se genera en la operación productiva actual, esta acumulación no puede traducirse en la contratación de fuerza de trabajo, en generar relaciones capitalistas de producción. Ya tiene que operarse de otra manera. Este límite interno se combina con otros dos límites, un límite ecológico en que evidentemente hay una serie de aspectos de la realidad natural que ya establecen un límite, que ya la producción no puede expandirse porque ya no hay espacio en el cual expandirse, y desde luego la resistencia social, lo que se está oponiendo a las actuales acciones del capital o de los sucesores del capital, los que se enfrentan a la fase actual de acumulación. El fin del capitalismo no es una buena noticia porque no representa una posibilidad real de emancipación social, no representa la posibilidad de construir algo mejor. Estamos claramente en una bifurcación, y junto a las luchas reales por la emancipación social y la construcción de un mundo nuevo, estamos bajo un régimen enloquecido que destruye todo a su paso, tanto la naturaleza como la cultura, como el tejido social del que depende la convivencia, y es en esta carrera suicida van desapareciendo una tras otra todas las formas de la vida civilizada. Y sí, estamos en guerra, en esta guerra, en la Cuarta Guerra Mundial, y como nos advirtieron hace tiempo los sabatistas, no es una guerra en que podamos adoptar una posición neutral. Quisiera aquí subrayar algún elemento de esta guerra y de la forma en que lo padecemos, del momento de peligro que estamos nosotros aquí en México. La categoría Estado fallido es claramente una categoría fallida, pero cuando el Departamento de Estado nos coloca en esa clasificación junto a Congo y Pakistán, tiene un punto,
parece que estos tres países estamos en un grado semejante de descomposición social. Estamos ahora en otra clasificación. Siria y México encabezan la lista de los países con mayores grados de violencia. Pensemos la comparación. Siria tiene hace muchos años un conflicto civil, un conflicto interno sumamente agudo, sumamente fuerte, organizado, confrontado, con fuerzas claramente confrontadas, y además hay una docena de países militares fuertes, con capacidades militares fuertes, que están peleando en ese lugar, que están utilizando ese territorio para sus enfrentamientos. Entonces tenemos un grado de violencia semejante al de un país como Siria. En ese nivel estamos. Y si tenemos todas las cifras, estas cifras espantosas del nivel de violencia que padecemos en México, los números de los muertos, de los desaparecidos, de toda esta cadena, la calidad es aún peor que la cantidad. La forma en que están cometiéndose los crímenes, lo que tenemos todos los días en las noticias, implica niveles de degradación humana que parecían inconcebibles. En eso estamos. Ese es el grado esa es la condición en la que estamos viviendo. Y para esta situación límite extrema tenemos que considerar que el enemigo no solamente está afuera. Marx nunca utilizó la palabra capitalismo porque no existía en su tiempo. Existía un modo capitalista de producción, es decir, que había unidades productivas en que se estaban dando las relaciones capitalistas de producción. Pero el capitalismo, como sociedad completa, como fábrica social, como una sociedad que se establece con las normas capitalistas, existió después de que Marx había muerto, y se generalizó. Y esto significa que en la sociedad actual el capitalismo abarca todos los aspectos de la vida económica, social y cultural, y que está dentro de cada uno de nosotros, que está en nuestros pensamientos y comportamientos, no solamente allá afuera, que hemos sido infectados y afectados por esta condición del capitalismo. Y de un capitalismo que hoy ya no es un modo de producción, sino que es básicamente un modo de despojo. En América Latina se ha estado hablando todo el tiempo de extractivismo, que es un buen eufemismo para hablar del despojo. Es un extractivismo que se pone típicamente en cuanto al extractivismo minero, en sacar del subsuelo ciertos materiales, pero que en realidad hay una extracción urbana clarísima, hay un extractivismo urbano, hay un extractivismo de derechos. Y si estamos hablando de extractivismo como el eufemismo para hablar de despojo, se trata de quitar lo que la gente tiene, lo que distintos actores tienen, y agandallárselo. Y entonces se despoja a millones y millones de trabajadores de sus derechos, de sus pensiones, de sus condiciones de trabajo, de sus empleos, de todo lo que tienen, y se despoja a todo el mundo de cualquier cosa que tenga en su poder. Es una era de despojo. Este es el tipo de capitalismo de que estamos hablando hoy. Cuando con amigos, no me refiero a la persona promedio, sino con amigos del lado izquierdo, amigos que pueden ser amigos radicales o amigos que simpatizan con actitudes progresistas. Cuando hablamos del fin del capitalismo, que el capitalismo ya murió, hemos encontrado una serie de reacciones muy extrañas que nos desconciertan. Parece que se produce algo parecido a las 5 fases del duelo de que habló Elizabeth Kubler-Ross. La primera reacción que encontramos es la negación. No chingues, son pendejadas. Allí está el capitalismo y lo tenemos por todas partes, y se niega que el capitalismo pueda haber muerto. Después de la negación, cuando empieza a verse que en realidad no es una pendejada, sino que hay formas de decirlo con buen fundamento, entonces la segunda reacción de duelo es la del enojo. Y el enojo, como ocurre habitualmente en la izquierda, no se lanza contra algún enemigo, sino contra los del propio bando. Es contra estos que no siguieron la estrategia revolucionaria apropiada, que no se han concentrado en la lucha del enemigo real, que es el capital financiero y su codicio. Empiezan a criticar a los otros que no hicieron las cosas apropiadamente.
La tercera fase, que es algo que conocemos muy bien en México, es la tercera fase del duelo, es la negociación. Bueno, vamos a negociar en estas condiciones. Y aquí en esta negociación realmente no me refiero a las negociaciones de la izquierda institucional, sino estoy pensando en la negociación clásica de los sindicatos, que se vuelve cada vez más contraproductiva en la condición actual. Cuando salen a marchar 3 millones de trabajadores españoles, nos mandan un mensaje bastante ambiguo. Nos están diciendo hay algo mucho peor que ser explotado por el capitalismo, y es no ser explotado por el capitalismo. Por favor, capitalista, explótame. Acepto todas las condiciones que quieras, menos empleos, menos salarios, menos lo que quieras, pero devuélveme mis cadenas. No puedo vivir sin estas cadenas. Hay una especie de negociación con el capitalismo o con lo que queda del capitalismo para poder acomodarse en las nuevas circunstancias. Después de la negociación, que generalmente es fallida, hay la cuarta fase del duelo, es la fase de la depresión. Resulta que, ¿y ahora por qué lucho? Ya se acabó el capitalismo, que era mi enemigo, entonces todo lo que ha sido mi vida y mi esfuerzo y lo que yo estaba haciendo, ya de pronto como que no tiene sentido y entra una profunda depresión, hasta que se llega a una fase final de duelo, que es la resignación a lo que se ha perdido. Quizás tendremos oportunidad de platicar un poco más de lo que significa esta muerte del capitalismo. Quisiera hablar de otro muerto, el dispositivo jurídico-político que se creó con el capitalismo, para el capitalismo, que le llamamos Estado-Nación, que se crea a partir del Tratado de Westfalia y que fue la arena principal de expansión del capitalismo, entró claramente en su crisis final. Está también muerto. Estamos hablando de que primero el capitalismo globalizado encontró en el Estado-Nación un obstáculo y se deshizo de él y lo empezó a desmantelar. Y que además en todos los estados aparecieron fuerzas internas que cuestionaban cada vez más la legitimidad de esa estructura. La principal función de eso que llamamos Estado-Nación en el mundo desde que nació hasta ahora fue la administración de la economía nacional. Como ya no existe una sola economía que pueda llamarse nacional, como todas son transnacionalizadas, en esos estados ya no se puede cumplir la función principal para la que fueron creados. Ese dispositivo en particular tomó la forma de un Estado de Derecho. Ese dispositivo ya ha dejado de ser lo que fue alguna vez durante un tiempo y en forma limitada un espacio de gestión de los intereses de las distintas clases. Tenemos ahora un estado de excepción declarado o no declarado, en donde la ley se utiliza para establecer la ilegalidad y garantizar la impunidad. Quisiera decir un elemento más que quizás no puedo extenderme demasiado. Seguimos utilizando la palabra Estado y particularmente en el lado izquierdo es una palabra muy importante que aparece en el centro de las reflexiones. Y se considera que con eso, con la palabra Estado, estamos aludiendo a algo real, a una entidad realmente existente. Es una forma más en que seguimos usando un lenguaje distorsionado, lleno de abstracciones y entes imaginarios, y en donde utilizamos fantasmas lingüísticos como el del Estado, que no tiene ninguna denotación técnica, que no significa nada, pero que está lleno de connotaciones, con lo que queremos aludir a algo que no sabemos exactamente qué es y que se utiliza normalmente para la manipulación. Tampoco puedo extenderme demasiado en un aspecto que tiene que ver con la forma en que el Estado-Nación absorbió todas las formas previas de Estado y de nación y las reformuló en ese diseño, fue asociando ese tipo de entidad, ese dispositivo, con el nacionalismo. Y así nació claramente el concepto de patria, una noción estrictamente patriarcal, que está teniendo cada vez más carencia de contenido, carencia de sentido, que ya no podemos darle un sentido real como el que alguna vez tuvo y que está perdiendo la importancia que tenía, aunque todavía tenga valor emocional
para mucha gente que se traduce en actitudes políticas. Parece que está resurgiendo la idea de las matrias de Luis González y González, y que son las matrias las que están teniendo mucho mayor sentido para muchísima gente. Un aspecto que resulta también importante en la colección de muertos es el de la democracia. Quisiera nada más mencionar brevemente que la democracia era la forma política del capitalismo, esa era la forma de existencia, necesitaba una fachada democrática, pero tenemos que estar conscientes que se trataba solamente de una fachada. Tenemos que recordar que la palabra democracia fue acuñada en Grecia y que la democracia moderna se construyó en los Estados Unidos, y ambas son sociedades con esclavos. En el diseño de la democracia está este hecho, que son sociedades que se conciben dentro de un régimen donde existen dos grupos sociales claramente delimitados. Creemos que el gran intelectual negro Dubois tenía toda razón cuando caracterizó este régimen hace poco más de 100 años como despotismo democrático, es decir, una forma de un régimen despótico que tiene una calificación por ciertos aspectos de este régimen. Y este es un régimen despótico que tuvo siempre línea de color y de género. En este régimen específico, el régimen es natural, necesariamente racista y sexista, y no puede existir de otra manera. No puedo extenderme en ello, pero quiero decir que esta fachada democrática, se convierte también en un obstáculo para la operación actual, y también hay que hacerla a un lado. Así es que este régimen democrático también está en su trance agónico final. Quisiera subrayar un aspecto de lo que genera el capitalismo y que nos afecta y que nos contamina. El capitalismo solo puede operar con individuos. Aunque el individuo fue aparentemente hecho posible hacia el siglo XII, permaneció por varios siglos encapsulado en un cosmos religioso hasta que el capitalismo se lo liberó de esa cápsula e hizo posible la existencia en la vida concreta de personas que se consideran individuos, que han sido construidos como individuos y que se asumen como tales. Y hay dos características muy importantes para poder encontrar la estructura: que esos individuos son individuos necesitados y deseantes. Toda necesidad supone, esta es la propuesta sobre la mesa, supone un despojo previo. Sí, en la forma clásica en que nació el capitalismo, el cercamiento de los ámbitos de comunidad, sí fueron despojados los comuneros de lo que tenían sus medios de subsistencia. A raíz de este despojo adquirieron la inmediata necesidad de techo, de comida, de empleo y de todo lo demás. Todas las necesidades que conocemos son creadas a partir de los despojos. Como una imagen babosa, los que estamos en este salón no tenemos necesidad de aire, estamos respirando. Si fuéramos arrojados en medio del océano y sin tener capacidad de nadar, tendríamos una inmediata necesidad de oxígeno. Las necesidades son producto de despojos. Cada una de las cosas que sentimos que necesitamos, tendríamos que preguntarnos de qué se nos ha despojado para que podamos sentirlo. Y lo mismo podemos decir de todos los deseos. Somos individuos deseantes en que tanto las necesidades como los deseos tienen los perfiles de una mercancía. Y una mercancía en que, como todos sabemos, no lo explicaría, toda mercancía tiene uso y tiene valor. Ahora llega el momento de la ventana. Lo primero que invitaría a ver del otro lado de la ventana, que es que hay una vigencia cada vez más clara de personas que se saben que son un nosotros, que lograron resistir la transformación en individuos, que no se dejaron transformar en individuos y que existen en la forma del nosotros. Hay casos muy conocidos como los tojolabales, en donde no existe la palabra yo y tú, en donde los verbos no pueden entenderse como nuestros verbos no pueden entenderse con la idea de que alguien habla y el otro escucha, sino no hay la palabra yo hablo,
No hay verbo yo estoy hablando, sino que el verbo equivalente incluye en una sola palabra hablar y escuchar. Está el otro siempre. De hecho, uno habla con los tojolabales y uno ve que están, de hecho, nosotreando, que es un verbo nosotrear, no un nombre o pronombre. Se vive nosotreando, se existe nosotreando. Bueno, además de estos nosotreadores que están teniendo una vigencia cada vez mayor, se está multiplicando, es un movimiento social vivo en el mundo entero, muy claramente en México, un movimiento que se asocia en el mundo anglosajón con la palabra commons, que corresponde entre nosotros a muy distintas formas de existencia comunitaria, que no pueden reducirse a una sola de ellas. Yo diría que esto comprende formas, primero, de regeneración de los ámbitos de comunidad de aquellos que lograron mantenerlos. Hay algunos que, a pesar de colonialismo, desarrollo y todo lo demás, lograron mantener ciertos espacios que son sus espacios comunitarios donde viven con nosotros. Estos están regenerando tales espacios. Hay un segundo grupo que son aquellos que los perdieron y que los están recuperando. Y esta recuperación es un fenómeno masivo que pocas veces estamos tomando en cuenta. Estamos hablando no simplemente de las 250,000 hectáreas que recuperaron los compañeros que ahora llamamos zapatistas, sino estamos hablando del 1,000,000 de hectáreas que recuperaron los indígenas quechuas y aymaras en el Perú, donde se produce actualmente 40% de los alimentos en el Perú. Las recuperaron una por una. El arma principal eran unas pinzas con las que iban rompiendo los cercos de las tierras que habían perdido y que ahora son otra vez sus ámbitos de comunidad. Esta recuperación está siendo sumamente general. Y está siendo también muy general lo que llamamos la creación de nuevos ámbitos de comunidad, que se da sobre todo en las ciudades, en todos aquellos que nacieron como individuos, que no tienen tras de sí nada que puedan llamar nosotros una comunidad, que están generando nuevos ámbitos de comunidad, donde el principal principio de generación de estos nuevos ámbitos de comunidad no es la ideología, sino en primer punto la desesperación, el estar siendo insoportable la vida como individuos aislados, y que entonces a través de la amistad, no la ideología, se construyen nuevos ámbitos de comunidad. Una de las formas de ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en ese mundo cuando uno se asoma por la ventana, es atender básicamente las funciones sociales básicas. Las funciones de comer, aprender, sanar, habitar, lo que es la vida cotidiana, la vida común. He estado usando mucho la frase de Galeano, que unos poco antes de morir, en un magnífico poema, dice que en estos tiempos de miedo global hay unos que tienen miedo al hambre. Y claro que existe ahora de nuevo el hambre. Es nuestra vergüenza colectiva que en el año 2017 haya hambrunas medievales y que estamos viviendo en una condición de hambre real en muchas partes del mundo, incluyendo México, los Estados Unidos. Hay miedo al hambre. Y los demás, dice Galeano, tenemos miedo de comer, porque todos sabemos lo que se está poniendo en nuestros platos. Porque todos los cuerpos de quienes estamos aquí están intoxicados por lo que se circula como alimentación. Porque en Estados Unidos hay 48 millones de norteamericanos que cada año se enferman directamente por lo que comen. Muchos de ellos se tienen que ser hospitalizados y 3,000 mueren. Hay en el mundo 420,000 muertos cada año por comida contaminada, por comida tóxica, y todos los que no mueren o no se intoxican directamente están enfermándose por lo que se les está dando como comida. Bueno, evidentemente no podemos esperar que los gobiernos que crearon este desastre lo resuelvan, y mucho menos que las corporaciones, que Monsanto o Walmart tengan una epifanía moral y el lunes empiecen a hacer lo contrario de lo que están haciendo. Tenemos que tomar el asunto en nuestras manos, y esto es exactamente lo que está pasando. Vía Campesina es la organización más grande de la historia humana.
no hablaría de todo el milagro que es haber agrupado a estos campesinos de 120 países en esta gran organización y que hayan logrado consensos que redefinen la soberanía alimentaria, que redefinen simplemente diciendo tenemos que definir nosotros qué comemos y tenemos que producirlo. Pero mencionaría un dato que está asociado a lo que es Vía Campesina. Actualmente, hoy, pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan al 70% de la población del planeta. Quiere decir que el agronegocio, que posee más de la mitad de los recursos alimentarios del planeta, solamente alimenta al 30%. Que ahí podemos ver una idea de correlación de fuerzas distinta a la que percibimos habitualmente cuando vemos el inmenso poder de Walmart o de Monsanto, Bayer ahora. Puesto que 60% de la población es ya urbana, parece indispensable producir alimentos en las ciudades. Sabemos que por las condiciones muy específicas del periodo especial en Cuba, sufrieron hambre por su enorme dependencia del exterior y empezaron a ocupar todos los espacios para poder generar sus propios alimentos. Para hacer corta esa historia larga, actualmente en La Habana se produce 60% de lo que se consume en La Habana. Y que esto es una ilustración muy precisa de lo que representa la posibilidad de producir alimentos en las ciudades. Quisiera mencionar un elemento que para mí ilustra bien lo que queremos decir. Lo que estamos viendo al asomarnos por la ventana son condiciones en que dejan de funcionar individuos necesitados y deseantes, que empieza a ver nosotros y que no funcionan con mercancías, sino que empiezan a imaginar y a construir en la práctica un mundo de usos sin valores. El fundador de un colectivo notable que existe en Pasadena, California, un hombre que murió hace apenas unos meses, este colectivo que se llama Urban Homesteads, produce en el centro de Pasadena, California, en 352 metros cuadrados, produce 3 toneladas anuales de 80 vegetales distintos. Unos meses antes de morir, este fundador del colectivo notable, hizo un comentario que me parece muy pertinente para nuestra reflexión. Dice, cuando estaba yo hablando de nuestro colectivo y celebrando nuestro colectivo, yo hablaba de que lo que producimos aquí cada año ahorra $75,000 al año. Y eso fue una gran pendejada, dice. Porque lo que pasa es que lo que hacíamos no tenía nada que ver con el valor, no tenía nada que ver con los valores. Yo a gentes que están metidas en esto del valor y en esto de los dineros y en esto equivaliendo todo a los valores, les decían, miren qué linda cosa que nos permite ahorrar todos estos valores, traduciendo todo lo que hacíamos a un valor, pero nada de lo que hacemos tenía que ver con el valor, no estaba asociado al valor, no tenía nada que ver con un valor. Estábamos dedicados a generar nuestra propia vida. Y así fue como dice una de sus mejores frases. Es sumamente riesgoso esto de producir los propios alimentos. Corre uno el peligro de ser libre. Esto es lo que estaban haciendo, construyendo su libertad en el corazón del monstruo. Tenía una colección de ejemplos que había pensado cuando Raúl me invitó, en el área de la comida, en el área de la salud, cómo estamos sanando de la salud de ese sistema que nos enferma, cómo estamos rebelándonos contra la dictadura médica, cómo estamos recuperando nuestras formas de aprender. Pero pasó lo que pasó el sábado pasado. Y parece que esto es lo que principalmente tendríamos que ilustrar, porque es lo que me parece que no simplemente es lo que ya sabíamos, que los zapatistas en el mundo que han creado es la propuesta más avanzada, que habían logrado plena autosuficiencia alimentaria, plena autosuficiencia en las formas de aprender, en las formas de sanar, en las formas de moverse,
que habían creado otra sociedad, que se gobernaban a sí mismos. Todas estas cosas ya sabíamos de los zapatistas. Sabíamos que esta sociedad que internamente han creado es una sociedad fincada en usos, no en valores, y que esta es la forma principal de sus intercambios. Pero ocurrió lo que ocurrió a partir de octubre, que se consuma el pasado fin de semana. Y me parece que lo que tuvimos, lo que se creó, lo que ya existe en el mundo a partir del domingo, es una primera propuesta que es una gran innovación y que es una propuesta que tiene como contenido muy claro que es una respuesta ante el horror. Dijeron los compañeros, las compañeras una y otra vez, esto es un levantamiento en que nos levantamos por la vida, es una lucha por la vida, de esto se trata, esta lucha por la vida, este levantamiento que tuvo lugar el pasado fin de semana, un levantamiento pacífico. Este levantamiento por la vida es claramente una propuesta que representa una alternativa post-patriarcal, post-capitalista, post-Estado-nación y post-democracia, que es la primera propuesta integrada, completa, real, en el mundo real, de la innovación del nuevo mundo, de la nueva realidad que tenemos enfrente, de cómo enfrentar este horror y cómo construir un mundo nuevo. Quiero decir que desde el domingo tenemos en este país y en el mundo nuevas relaciones políticas, que muchos de nosotros hemos estado desesperadamente buscando algún tipo de referente teórico, algún tipo de autor, alguna frase de alguno que nos pueda servir de ilustración para analizar esta innovación, que el domingo estaba con don Pablo González Casanova, que estuvo allá también, y que don Pablo decía, no, pues es que no hay ni en el pensamiento liberal, ni en el pensamiento marxista-leninista, ni en el pensamiento anarquista, no encontramos nada que sea como esta propuesta. No hay forma de digerir esto dentro de los marcos mentales existentes. Y este es en parte uno de los principales problemas que tenemos enfrente, cómo poder procesar. Porque la reacción inmediata es ver cómo acomodamos en los marcos que tenemos aquí esto que ha surgido. El domingo se creó un nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno que tenemos hoy en este país muestra que es posible tener un gobierno sin seguir la vía de las armas ni la de las urnas. Que hay otra forma de crear un gobierno y que se ha creado ya este gobierno, que este gobierno ya existe. Es un gobierno que todavía es frágil, que todavía es incompleto, que tiene una serie de limitaciones, que está en un proceso de construcción, pero como gobierno ya existe. Es un gobierno que se ha construido con una forma de organización radicalmente diferente que en un sentido no hace sino proyectar a una escala sin precedente lo que ha sido una tradición de muchos años de los pueblos indígenas. Que algo que ellos han estado haciendo y que saben hacer muy bien en sus comunidades, en sus municipios, la manera de gobernarse, esta posibilidad de gobernarse, la están proyectando ahora a una escala que no tiene antecedentes, a la escala del país entero y en un sentido del universo entero. Quiero decir que este gobierno empezó a gobernar el pasado domingo. Así que no es un proyecto y que no depende de qué pase con la candidata, si se registra, cuando se registra y se aparecen las boletas, y qué ocurre con los votos y qué ocurre el año próximo. No depende de esas cosas que forman parte de un proceso que son elementos centrales de la innovación, pero que no está colgado el gobierno de esos aspectos de la propuesta, de estos aspectos de la innovación. Que gobierne o no depende de nosotros, que seamos capaces de construir lo que ese gobierno requiere para su existencia. Y esto nos exige de alguna manera repasar qué es lo que seguimos llamando gobierno. Pensemos que llamamos a un gobierno en este país y en todos los países del mundo
a lo que hacen ciertos grupos mafiosos manejando ciertas instituciones viciadas y obsoletas, concertando el despojo, tratando de imponer por las buenas o por las malas la voluntad de ese grupo mafioso sobre todos los demás y administrándole justicia. Esas son las 4 funciones de lo que llamamos a un gobierno y que todos sabemos muy bien como experiencia muy clara que es un desgobierno, que es un desgobierno terrible, que no están gobernando pensamientos y comportamientos de la gente, que están haciendo infinitos daños, que están cometiendo cualquier cantidad de atropellos, pero que de ninguna manera esto podemos llamarle propiamente gobierno. Es un desgobierno, es la utilización de una serie de aparatos. Ustedes lo oyeron, se subrayó una y otra vez hasta el cansancio la iniciativa del Congreso Nacional Indígena no es conquistar esos aparatos. Se proponen expresamente desmantelar esos aparatos. Lo que quieren es deshacerse de ellos, no ocuparlos. No están pensando quién va a ser el próximo secretario de Educación una vez que ganen. Nada de eso, no tiene nada que ver. No hay ahí promesas electorales ni planes de cómo ordeñar las arcas públicas. Nada de eso. Se trata, esos aparatos hay que desmantelarlos, hay que deshacerse de ellos. Y se van a utilizar una serie de procedimientos en donde lo principal, y lo dijeron de distintas maneras muchos compañeros, la manera de desmantelar los aparatos no consiste en tomarlos u ocuparlos, sino en hacerlos innecesarios. Yo diría, esto de hacerlos innecesarios no es de nuevo un plan, una utopía, un proyecto, es algo que se está haciendo, que lo están haciendo en la práctica los compañeros en Chiapas y en muchas otras partes. ¿Qué cosa hace un gobierno, de este gobierno del que estamos hablando? La primera función, y quizás la más importante función de este gobierno, es armonizar sueños. Es reconocer que soñamos distintas cosas, distintas personas, distintos grupos, distintos barrios, distintas comunidades, distintas culturas, que hay muchos sueños distintos, que están contra la idea de fusionar todos estos sueños en uno solo, el sueño patriótico nacional, el gran proyecto nacional para México, Brasil o cualquier otro país. Es lo que se nos hizo en la construcción patriótica. No se trata de fusionar sueños, dijeron los zapatistas hace mucho tiempo, queremos construir un mundo en que quepan muchos mundos. Sí, se trata de construir un mundo en que quepan muchos mundos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace en primer término armonizando sueños. Celebramos que somos diferentes, celebramos que tenemos condiciones diferentes, aspiraciones distintas, proyectos e ideales diferentes, y entonces tenemos distintos sueños, y entonces se trata de encontrar las maneras de administrar los sueños. Pero como somos distintos y tenemos distintos espacios, también nos dictamos, al gobernarnos nosotros mismos, al gobernarnos en un pequeño condominio en la Ciudad de México, al gobernarnos en una comunidad rarámuri, al gobernarnos en una región zapoteca, al gobernarnos en distintos espacios bajo distintas condiciones, al intentar gobernarse en Santo Domingo, aquí junto a la ciudad universitaria, al estar planteando estas formas de gobierno propio, la forma de gobernarnos es crear ciertas normas de convivencia. Y las normas de convivencia son naturalmente diferentes. No tienen por qué ser las mismas normas de convivencia en Coyoacán que en Chinguindín el Alto. Son normas de convivencia muy diferentes. Entonces se trata de encontrar posibilidades y formas de armonizar estas normas de convivencia. Hay una segunda función que puede tener un gobierno, tanto en la escala pequeña, en la escala de familia o de comunidad o de barrio, como en la escala de un país, que es concertar empeños colectivos. No solamente es lo que hacen las familias, no solamente es lo que hace cada quien por separado, sino que hay ciertos empeños colectivos. Vamos a construir este puente, vamos a resolver este problema del agua potable, vamos a construir o no construir este edificio. Hay ciertos empeños colectivos y como son varios empeños colectivos y puede haber empeños colectivos de distintos grupos de personas, tiene que darse una posibilidad, una función de concertación de los distintos empeños colectivos. Esa sería otra función de gobierno. Una tercera función de gobierno sería la transformación de los conflictos
con un sentido de justicia. Está de moda esto de que los conflictos no se resuelven, que hay que transformarlos para encontrar una auténtica forma de que se resuelvan los conflictos. Hay que primero transformarlos y esta transformación tiene que tener un sentido justiciero. Entonces es función del gobierno esa tarea de estar transformando conflictos, que hay conflictos en todas las condiciones, en todas las formas de existencia, en todas las escalas. Quiero subrayar que esto empezó a hacerse desde el domingo pasado, que empezaron a concertarse empeños colectivos, que empezaron a armonizarse sueños, que empezaron a ponerse en relación normas de convivencia y que se empezó a ver cómo se transformaban los conflictos. Quiero subrayar que lo que se planteó en San Cristóbal es, primer término, lucha por la vida. Segundo, es para hoy, no para mañana. No es para cuando la candidata se registre y cuando la candidata esté en las boletas y tenga X número de votos. Es para hoy. Es para construir todos los espacios en que vamos a empezar a gobernarnos, para crear una sociedad diferente que se gobierna a sí misma. Es un no, claramente, a todos esos aparatos podridos que hay que desmantelar hoy todo el tiempo. Dijeron los compañeros de varias maneras. Dijeron, esto de las elecciones es una fiesta de los ricos en que nos vamos a colar para echárselas a perder. La función principal de la participación es cómo joder ese circo, cómo mostrar que se trata de un circo, cómo hacer evidente que ese no puede ser la forma de expresar la voluntad colectiva y cómo todas las cosas que importan no se abordan en las campañas electorales, como es ellos desde adentro los que van a participar para esa función específica. Dijeron los compañeros en broma y en serio, claro, ahí tenemos el riesgo, algunos de nosotros se van a emborrachar y van a emborracharse junto con nosotros, pero la función no es esa, no es eso lo que se está intentando. Quiero subrayar que se trata claramente de un mecanismo postpatriarcal, que si nosotros, se dijo, en todas las escalas se trata de aplicar los 7 principios de mandar obedeciendo, en las familias, las comunidades, los municipios, el país, las regiones. Bueno, si analizamos con rigor los 7 principios del mandar obedeciendo, veremos primero que son de naturaleza postpatriarcal y segundo que es la destrucción de toda posibilidad jerárquica. Quiere decir que desde hoy nos estamos planteando actuar sin jerarquías, que esto es lo que está planteado y este es sin duda el principal reto, que normalmente cuando se le plantea a cualquier persona, se acabaron las jerarquías, ya no hay quien mande aquí para nada, para ningún empeño, para ningún esfuerzo, la sensación inmediata es que eso va a ser el caos, eso va a ser el desmadre, vamos a vivir en el desmadre si no hay alguien que mande, no hay alguien que ordene, no hay alguien que coordine. Vivimos en el desmadre por un sistema jerárquico, vivimos en un caos permanente todos los días por este sistema jerárquico que impone ese caos. Este orden de que estamos hablando sin jerarquía es el que hará posible que vivamos de una manera ordenada y no caótico. Quisiera, hace 8 años en la conversación, en 2010, cuando me invitó Raúl, terminaba diciendo, hay muchas de estas iniciativas, hablaba de las iniciativas en comer, sanar, etcétera, hablaba de todo lo que estaba pasando en la insurrección en curso y decía, faltaba el levantamiento. Así concluía mi argumento. Nos falta un levantamiento, pero el levantamiento tendrá el calendario y la geografía que decida la gente. Mi argumento hoy es que el levantamiento se produjo, que esto que tenemos el sábado pasado es un levantamiento. Es un levantamiento pacífico, ordenado, que abarca ya a una buena cantidad de gentes y quisiera dar algunas condiciones de ese levantamiento que están dichas en forma intencionalmente provocativa. La persona que yo conozco o he leído que sabe más de revoluciones es Theodore Shanin, que las estudió todas y que las estudió muy bien y que las conoce al revés y al derecho. Para Theodore Shanin hay 5 condiciones para que se produzca una situación revolucionaria. La primera condición es que estén funcionando mal las cosas básicas en una sociedad, que no se funcione bien la educación, la salud, el transporte, las contingencias, etcétera, etcétera. Segundo, que haya una rápida cristalización de aglutinamientos humanos, es decir, que gentes que no se juntaban habitualmente se empiezan a juntar.
¿Cómo se juntan ahora los pueblos indios? ¿Cómo en Estados Unidos de pronto están juntándose las feministas con los ambientalistas y con los que luchan por derechos humanos o por cualquier cosa? De pronto todo el mundo se está juntando. La tercera condición es que proliferan propuestas de qué chingados hacer. Todo está habiendo muchos problemas y entonces todo el mundo tiene alguna ocurrencia de decir, no, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer ahora es una insurrección armada, o lo que hay que hacer es tal cosa o tal otra cosa. La cuarta condición es una crisis dentro de la élite, que empiezan a tener problemas entre ellos, que no se ponen de acuerdo, que hay una crisis en los propios aparatos estatales. Y la quinta es una crisis moral en el seno de la élite, en el sistema gobernante. No sé si a ustedes les parezcan que estas 5 condiciones, que según Chanin son las que crean una situación revolucionaria, se parezcan o no a las condiciones que estamos viviendo. Una cosa más, Hannah Arendt estudia 100 años de revolución, particularmente en Europa, en Rusia, en América, y después de estudiar 100 años de revolución encontró que en todas ellas, cuando la revolución es todavía revolucionaria, lo que hace la gente, que es la que siempre hace las revoluciones, es organizarse en consejos. Que en todas las revoluciones se produce este ímpetu a crear consejos, que son consejos de todos los tamaños, pero que son fundamentalmente formas en que las gentes se juntan, deciden, actúan y empiezan a relacionarse entre sí. Y consejos que tienen todos los tamaños. Una cosa más, en esta circunstancia tan especial que tenemos de peligro y de posibilidad, tenemos que resistir claramente, muy seriamente, la tentación de proyectar lo que sigue. Creo que tiene toda la razón Foucault en aquella célebre conversación con Chomsky, decir que toda imaginación del futuro es reaccionaria porque no es sino proyección de lo que estamos viviendo en esta sociedad infame. Que la revolución creará una nueva situación y que no podemos planearla, que no podemos anticiparla, que inclusive las imaginaciones de sus formas son formas reaccionarias porque tienen el contenido de lo que vivimos y experimentamos en este mundo. Y la última provocación es decir cuál es el carácter de la revolución en que estamos, porque esto en que estamos es una revolución. Y usaré una palabra que hace tiempo parece maldita. Para nosotros, dijeron los señores Marx y Engels, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Estamos diciendo que en los términos de Marx, revolución comunista es esta una revolución que claramente se plantea, se levanta como un movimiento real contra el capital, contra el capitalismo y que empieza a transformar la realidad con ese impulso. De hecho, sería revolución comunista más que una iniciativa, más que un plan, más que una propuesta, una forma de ser. Y esta es la revolución que yo creo que habría estallado y que está caminando ya por el país y por el mundo. Parece que todavía tenemos algún tiempo para quejas, reclamaciones y otros comentarios.